Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Reciban ustedes en esta mañana un saludo y una bendición muy especial. Los seguidores de Cristo, por medio de la gracia que está en el poder de Cristo para dos cosas fundamentales en nuestras vidas: para salvación y vida eterna. Amén. En uno de mis mensajes que hemos estado predicando anteriormente, yo le hablaba a ustedes acerca de lo difícil que era para un siervo, una sierva del Señor, ser fiel y prudente, porque como pudimos ver por las Escrituras, la fidelidad y la imprudencia no pueden cohabitar juntas. Concomitantemente no pueden estar juntas en el corazón de una sierva o de un siervo del Señor. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque cuando cometemos una imprudencia, estamos fuera o estamos en franca violación, aparte de que estamos fuera de los preceptos y los mandamientos, estamos en franca violación a los lineamientos y los mandamientos del Señor y de la voluntad de lo que Él nos exige y nos pide a nosotros. Amén. Nos salimos de su precepto, rompemos el seguir caminando en santidad, esa santidad que el Señor le está requiriendo por medio de su palabra a cada uno de los seguidores de Cristo, de esta iglesia. Amén. Él nos exige que caminemos en santidad, no solamente frente a Él, sino también frente a nuestro hermano que está al lado nuestro en esta congregación. Hoy sabemos por las Escrituras que tratar de ser un siervo fiel y prudente un 100% se hace sumamente complicado. Hay dos razones fundamentales. ¿Por qué se hace complicado? Porque tenemos dos poderosos adversarios. Y lo voy a poner en el orden que yo entiendo, y también lo establece la palabra, porque no todos los días estamos bajo la influencia de Satanás, pero sí todos los días estamos bajo el dominio y el control de nuestra propia concupiscencia. Y lo aclaro, por eso lo puse adelante. Número uno, algo que está muy dentro de nosotros, que se llama la concupiscencia, que brota de lo más profundo de nuestro ser. Y número dos, como se conoce la traducción de la palabra Satanás, que es el adversario, que mora a nuestro alrededor buscando a un cristiano a quien hacerle la vida imposible, a quien devorar. Amén. Tratando siempre hacernos caer, como dice mi nieto Luis Alejandro, en la trampa. Papá, y le dice a ti, caíste en la trampa. Él le tira un gancho a uno y después entonces le sale diciendo, papá, caíste en la trampa. Él trata eso, Satanás trata de meternos en la trampa. Y el apóstol Pablo describe esa naturaleza pecaminosa tan complicada en el capítulo 7 de Romanos completo, y también Santiago lo describe en su capítulo 1, cuando habla de que el Señor no puede ser tentado por nadie, ni por el mal, porque Él no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Y entonces dice que hemos sido engendrados, preñados por nuestra propia concupiscencia, por medio del pecado. Ese pecado se desarrolla en esa ingesta y luego entonces es parido. Lo damos a luz para que entonces haga el estrago y el daño que quiere hacer. Amén. Satanás es ese segundo adversario. Por lo menos yo le di ese orden en esta mañana de hoy. Le voy a decir algo. Esta lucha es constante. Como hemos conocido desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en Apocalipsis está la victoria del Señor según lo que describe Juan en el libro de Apocalipsis, y en Génesis también vemos que desde el principio, seducida Eva y luego Adán, caen en el pecado, porque esa es la función de Satanás, nuestro adversario, adversarnos siempre en procura de que caigamos en la trampa, para que entonces nosotros no podamos estar ante la presencia del Señor. Amén. Entonces, sabemos que esto va a ser largo y que solo no podemos lograrlo. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para poder hacerlo. ¿Por qué? Por lo que dice Efesios
por lo que dice Efesios 6, 12. Dice Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por eso dije de lo de la alabanza, que tiene que ver mucho con este mensaje. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que nuestra lucha va a ser constante en el caso de Satanás y mucho más profunda desde que nos levantamos, que tenemos que estar luchando con nuestro propio interior, con ese yo que a veces nos quiere empujar, la carne, el hombre viejo que siempre está ahí presente para empujarnos y que nos salgamos de los lineamientos y los preceptos que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Como yo dije en otro mensaje que yo prediqué, no hay un lugar más bajo en el cuerpo nuestro que sean los pies. La planta de los pies son lo que nos sostienen. Mas, sin embargo, en Cristo Jesús es el lugar más alto. ¿Por qué es alto? Porque a los pies de Cristo que nosotros tenemos que llevar, no solamente sometida la concupiscencia que nos empuja, sino también a Satanás. Amén. Porque solo no podemos, y con este poder infinito que ustedes van a ver en esta mañana de hoy, es que nosotros podemos vencer al adversario y controlar nuestros impulsos pecaminosos por medio de la carne. Amén. Si queremos ser, como dice el apóstol Pablo, más que un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Rey de reyes y Señor de señores, a quienes fue transferido el poder del Padre, porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, debajo de la tierra, y con su poder, lo que nuestros ojos alcanzan, fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Amén. Quiero que vayan conmigo. Voy a predicar del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, del versículo 1 al 20, pero voy a concentrar el inicio de la palabra del 1 al 13, con una prehermenéutica del versículo 39 al 41 del capítulo 4 y una poshermenéutica del versículo 14 al 20. Amén. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 5 del 1 al 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, ¿quién es él? Él es nuestro Señor Jesucristo. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado por grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzando los grillos, y nadie, dice ese versículo 4, podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra él mismo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? El Señor le pregunta. Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús le dio permiso. Anoten esa frase. Y luego el Señor le da permiso. Luego Jesús le da permiso. Y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, a los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Y en el mar qué? Se ahogaron. Señor, te damos gracias por esta palabra. Pon lo que tenga que poner y quita lo que haya de quitar, Señor, y te damos gracias porque con tu poder hemos podido llegar hasta aquí. Y Ebenezer, tú has estado con nosotros hasta hoy, Señor. Alabamos tu poderoso nombre, tu omnipotencia, tu omnipresencia, tu omnisciencia, Señor. Tú eres un Dios de poder. Y es lo que vamos a ver en esta mañana de hoy, que con ese poder
y por las promesas que tú has establecido en nuestra vida por medio de tu palabra, nosotros podemos ser un vencedor en Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú nos abandonas, siempre estás con nosotros, solo no podemos. Como veremos en esta mañana de hoy, tiene que ser por medio de tu presencia y con tu poder en nuestras manos, Señor. Llevarlo a tus pies, el lugar más alto, tus pies, para poder someter a los ataques demoníacos de Satanás con su legión de espíritu inmundo, y también nuestra carne que a veces nos empuja, ese viejo hombre que tenemos que hacer morir por medio de tu gracia y por medio de tu poder a través de la fe. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te doy, porque de verdad que le hemos pasado complicado en estos últimos 3 días. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Seguidores de Cristo. Este texto del capítulo 5 de Marcos, del 1 al 20, nos describe en primer orden el poder de Cristo Jesús frente al mundo de las tinieblas. Con todo el poder que tiene el mundo de las tinieblas, con sus huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, sino que también vienen aquí a operar en los seres humanos. Desde el Génesis lo hicieron con Adán y Eva. A esta tierra con toda su legión de demonios. Por eso le expliqué lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo 6, versículo 12, donde no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo. Hay una región celeste donde ellos operan. El tercer cielo pertenece al Señor, pero el primero y el segundo cielo está dominado por Satanás con una legión de gente donde hasta rango tienen. Y lo más impresionante e importante en esta mañana de hoy es ver aquí cómo la influencia demoníaca de Satanás con su legión de demonios es enfrentada, es aplastada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto es lo que se llama una verdadera imagen, una foto de retrato de cuerpo entero, de lo que es este pasaje bíblico acerca de lo que es el poder del Señor y la forma de cómo el diablo, Satanás, con todos sus demonios, tratan de atacar y hacerle daño a los seres humanos, al hombre. Y de cómo actuamos nosotros bajo esa influencia diabólica. Amén, hermano. La pregunta en este punto es la siguiente. Siempre lo estaré cuestionando por medio de la palabra. ¿Cuál es nuestra actitud cuando somos influenciados por el mundo de las tinieblas? A diferencia de cuando actuamos bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. La presencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. En esencia, mis queridos hermanos seguidores de Cristo, esto es lo que vamos a ver en esta mañana de hoy. Es lo que vamos a ver en este texto del capítulo 5 del 1 al 20 de Marcos. Cuando empezamos a escudriñar el texto de arriba abajo, como me ha enseñado mi maestro, y medio de la gracia de la unción del Espíritu Santo sobre mí, cuando usted observa el capítulo 4 en la prehermenéutica y toma el versículo 39 al 41, que dice: y levantándose, Jesús en la barca, reprendió al viento y le dijo al mar: callad y enmudeced. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como que no tienen fe? Se parece a aquello de aquella poca fe en el otro, cuando le da el boche en el capítulo 6 de Mateo. Parece que apunta ahí también. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este? Oigan bien, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tenemos que venir antes para entonces poder seguir desarrollando el texto. Lo que estamos viendo aquí en esta prehermenéutica es de manera poderosa
no es más que la manifestación y la demostración de lo que es el gran poder que hay en la palabra, en la divinidad, en la deidad y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El unigénito Hijo de Dios, el Mesías, Rey de reyes y Señor de señores, aquel que tuvo el poder por medio de su gracia de poder quitar el pecado del mundo, como le dijo Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con ese poder que él fue capaz de quitar el pecado del mundo, es el poder que está exhibiendo en la naturaleza cuando manda al mar y al viento a enmudecer y a callarse. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo pueden creer así? Este es el mismo poder que nosotros vamos a observar aquí en Marcos, en este texto de Jesús, utilizado en un hombre poseído con un espíritu inmundo, cuando Cristo Jesús cruzó del mar de Galilea a la región de los Gadarenos, como se describe en el versículo 1 y 3. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Cuando usted observa estos tres versículos, vemos que luego de que Jesús cruzó el mar de Galilea a esta región de los Gadarenos, tan pronto él salió de la barca, a seguida vino a su encuentro ese espíritu inmundo. Es decir, un espíritu inmundo poseído de una entidad demoníaca, numerosa, con muchos demonios, a encontrarse con Jesús. Cuando yo me puse a indagar en los evangelios y averiguando y leyendo, porque esto no es fácil también, a esta la vez no es fácil. Cuando nos pusimos a indagar acerca de los hombres endemoniados que vemos en las Escrituras, nos damos cuenta que sin quizás, en este episodio, que también lo relata Lucas y Marcos, es el más fuerte de las personas poseídas por demonios. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, 28, menciona 2 endemoniados. Mientras que tanto en Marcos como en Lucas solamente se menciona uno, y es este. Y este uno de Lucas y de Marcos, el de Marcos, es mencionado porque lo más probable es que fuera el de mayor trascendencia en cuanto al poder y la dificultad que había para poderlo sacar. Amén. Y digo así por lo que dice el versículo 3, que tenía una morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Por eso digo que lo más probable era el más fuerte y el más poderoso hombre endemoniado que se menciona en los 3 evangelios. Miren lo que dice el versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarle. Continuamos con esta poderosa palabra donde vamos a ver el poder infinito de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 5 de Marcos. Dice el versículo 5 al 7. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormente más. Es decir, aquí estamos presenciando, cuando usted se detiene a leer estos versículos, que el poder de la tiniebla fue doblegado ante la poderosa presencia de manera personal de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente más. Y la pregunta es: ¿saben ustedes, seguidores de Cristo, por qué es el temor de estos espíritus inmundos ante la presencia del Señor? La respuesta es esta.
ayer, desde antes de la fundación del mundo, hoy, mañana y por siempre, nadie tiene un poder más poderoso que el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él tenía el poder para hacerlo soltar el cuerpo de este hombre poseído con este espíritu inmundo. Y déjenme decirle que no solo este demonio de los gadarenos tiene temor a ser echado fuera, sino que todos los demonios con Satanás igual, todos tienen temor a ser echados hacia afuera al abismo, como establece la palabra. Ante el juicio final, todos los demonios tienen temor de ser desalojados de los cuerpos que están ocupando. Mateo 8:29 y Lucas 8:31 lo dice, pero no voy a profundizar, porque no es el tema, ni quiero diluir mucho lo que quiero traer. Pero ahí ustedes lo ven, donde se repite la misma escena que la que hemos visto aquí, cuando ellos le dicen a Satanás, le dicen a Jesús que trate de echarlo a los cerdos, y no, porque ellos lo que no querían era eso. Otra cosa es que este versículo 8 se observa cuando dice el versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. En este versículo 8 observamos que cuando usted hace la traducción del griego, en el tiempo verbal utilizado aquí, cuando dice, le decía, lo que utiliza Lucas en la traducción, está indicando y apuntando a que Jesús repetidamente le había estado ordenando a este espíritu inmundo salir de ese hombre. Y la razón de esa repetición de Jesús a que el demonio saliera es que los demonios se resisten y nunca quieren salir, ni ser despojados del cuerpo que ocupan. Y a veces, o casi siempre, lanzan fuertes ataques a los que quieren desalojarlo. Amén. Como el caso, no sé si ustedes vieron esa película del exorcista, como lo vemos los exorcistas, porque eso se ve. Y hay testimonios de muchísimos sacerdotes y muchísimos pastores que han recibido ataques fuertes en ese momento. Como lo vimos en esa película del exorcismo de Emily Rose. Y también, que yo lo vi, que eso fue espeluznante, porque fue algo terrible, como me acuerdo de las películas de Alfred Hitchcock y de Boris Karloff. Y yo diría que el 90% de la gente que está aquí sentada en la iglesia no estaba nacida en el 1970. Cuando se hizo la primera película acerca del exorcismo que se llamó El Exorcista. Una película tremenda donde incluso hay una niña como de 10 o 12 años que del torso para arriba es volteado a 380 grados. Una cosa espeluznante de cómo se ve poseída esa niña con ese demonio. Y es porque ellos no quieren abandonar el cuerpo de las personas que ocupan. Vamos a seguir con este poder de Cristo que gobierna ante las tinieblas. Y vamos a pasar ahora al versículo 9 y 10. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. ¿Qué vemos aquí, hermano? Aquí lo que estamos viendo son dos cosas fundamentales, muy importante, que tenemos que resaltar en estos dos versículos del 9 al 10. La primera es que el Señor estaba en total dominio y control de la situación. Dile al hermano que te queda al lado, el Señor tiene el control. Jesús tiene el control. Él tiene el poder y Él tiene el control. No solo porque pudo hablarle y le pudo preguntarle al hombre endemoniado hasta cómo se llamaba, no es por eso, sino también que constantemente le decía que saliera de ese hombre, como dice el versículo 8, sal de este hombre espíritu inmundo. Y la segunda cosa importante que tenemos que destacar en este texto aquí es la respuesta que el demonio le da al Señor Jesucristo acerca de cuál era su nombre. Cuando dice quién era su nombre, demuestra que este hombre no estaba poseído por una sola entidad demoníaca, sino que su nombre, Legión, indicaba que era un gran número indeterminado, ya que la palabra legión significa un grupo de muchos soldados y apunta a una región
militar romana que agrupaba hasta 6.000 hombres. Y el término legión todavía va mucho más profundo, porque no solamente significa un alto volumen de gente o de hombres, como dice ahí, sino que también establece que legión es grupo de hombres en número, pero organizado, que es peor todavía. Con una estrategia, con una logística. Por eso está Satanás, con los generales, los capitanes, los coroneles, y esos muchachitos que nos visitan a nosotros que él manda, los sargentos y los cabos y esa cosa. Un gran número. Son un gran número organizado, que tienen mucho poder. Y de ahí es que el que tiene dolor de juicio y le tiene temor a Dios, no trata de hacer lo malo. Porque la gente tiene temor de ser poseída por Satanás o por sus demonios. Amén. Es bueno indicar que como tienen mucho poder, como es una legión, son muchos, para poder expulsar, hay que tener mucho más poder que esa legión de demonios. Y ahí está la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no solamente tiene el poder ayer, hoy, mañana, sino que lo puede hacer siempre. Como veremos a continuación, no solo sacar a un demonio, sino que pudo y tuvo el poder de sacar a una legión completa. Cosa que ni siquiera a un solo demonio, sus discípulos que recibieron el poder, pudieron hacerlo. Miren lo que dice Mateo 17, del 18 al 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo, no echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, su bochecito. Porque de cierto os digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, diré a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Para nosotros los hombres, no todo es posible. Para Dios, nada es imposible. Todo Él lo puede en Cristo Jesús que nos fortalece. Y por eso es que tenemos que acudir a las promesas que están en su palabra y hacerla nuestra si queremos ser más que un vencedor. Jesús finalmente le dice, pero este género, y era por eso, ahí había un problema, es que eran muchos, no sale si no es con oración y ayuno. Amén, hermano. La cantidad que se ahogaron, dice el texto, que eran como 2.000 cerdos. Vamos a continuar con esta parte medular de la palabra implantada de hoy, que tiene por título, el poder y el control es del Señor. Jesús puede más. Amén. Jesús puede más. ¿Por qué? Sí, hermano, porque el poder y el control, Él lo tiene para someter todo poder de las tinieblas bajo el estrado de sus pies. Y venció a todos los principados, a nuestro adversario, a Satanás con toda su legión de demonios. Lo establece muy claro el apóstol Pablo cuando se lo dice a la iglesia de Colosa en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta, Él es nuestro acusador, nuestro adversario, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz del Calvario. Pero aún mejor, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. A Él es el poder y la gloria eterna. Él es el que puede. Y número 2, este poder de Cristo que estamos viendo aquí, nos ayuda a frenar, a controlar nuestra concupiscencia que día a día trata de hacernos caer en pecado con la única macabra y malévola intención de alejarnos de la gracia redentora y de esa comunión que nosotros tenemos con nuestro Padre del cielo a través de Cristo Jesús. Amén. Como vimos hasta ahora y hemos visto, hermano, en este hombre gadareno, la influencia satánica en nuestra vida trae graves complicaciones para nuestra salud física y espiritual. Y ahora se lo voy a aterrizar a la iglesia como una enseñanza poderosa y aplicación de esta palabra para que ustedes, si quieren, lo apuntan y si quieren, lo lleven. Yo voy a hablar ahí en esa parte de que nosotros no debemos de darle lugar al diablo, bajo ningún concepto. Y Pablo lo explica y lo dice en Efesios.
Y yo sé que muchas veces nosotros hemos estado actuando de manera de frente a lo que establece la palabra. Pero aún así, Satanás trata de complicarle la vida. El hermano Jorge, mi querido anciano y pastor, tenía 1 año y medio que no iba a mi casa. Y fue este jueves, creo que fue el miércoles jueves, le dio una cosa, movido por el Espíritu Santo, porque eso es lo que voy a demostrar ahora. Parte de lo que es el movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo que es el movimiento satánico por el otro lado. Y Jorge tenía como 1 año y medio que no iba a casa. Quizá había pasado así un día rápido con Angie, cuando te salen de aquí a buscar cualquier cosa a casa, o simplemente a saludar. Y él fue, porque él me contó, nos dio testimonio a mí, a Delicia y a Elisa, que él sintió eso en su casa. Y eran como las 5 y pico de las 6 de la tarde, el momento más difícil para cruzar para acá. Y él aún así vino y cruzó. Y cuando llegó, nos dio de testimonio lo agradecido en el espíritu de lo que el Señor había hecho con Daisy, conmigo, con Elisa y con él, como liderazgo junto a Teresa y a Alessandra, los que hemos luchado, porque hemos hecho muchas batallas, hemos peleado muchas batallas por mantener esta iglesia de pies. Amén. Entonces, él nos manifiesta ese cariño, estuvimos conversando muchísimo. Yo lo sentí como un apoyo espiritual. Yo tuve una semana muy fuerte del martes hasta el viernes, casi a las 8:15, porque estuve cerrando con unos hierros, con una persona teniendo que hacer alguna cosa en la casa y muchas cosas. Dentro de eso, también una serie de inquietudes que se manifestaron a través de Elisa y de Daisy en cuanto a, no a que la vayan a hacer el trabajo, pero de rumores que hablan, que eso no deja de inquietar, no deja de poner, de traer, porque eso es lo que hace el diablo. O sea, es lo que te quiere separar de la comunión que tú tienes con el Señor. Elisa con un temor de que han sacado muchísima gente en otras cosas, ella tiene el temor que llegue allá. Y hasta cuando ellos intentaron, hasta se equivocan diciendo que ella tenía menos años y resulta que ella en dado caso tiene que pensionarla. Pero es porque ella está apoyada en Cristo Jesús, igual que Elisa. Yo le decía que todas esas cosas no eran parte más de este mensaje de hoy. No eran más que de este mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias al Señor y al poder que nos ha dado, yo no puedo hablar tanto. Yo sé, yo puedo hablar por ellos, pero no, ellos tendrían que dar su testimonio ellos, tanto Elisa como Elisa. Pero yo estoy tratando de no darle lugar al diablo. Por lo que establece la palabra, por lo que pero como somos, a veces nos caemos, podemos tener un pensamiento, lo que sea, yo trato de eso. Lo que le quiero dejar dicho es que aunque nosotros no le damos lugar al diablo, él lo intenta. Ayer yo me voy temprano, hace muchísima diligencia, cojo un cilindro de gas, lo llevo. No le quise decir al pastor porque él me iba a decir, te lo di. Y cogí a llenarme sin lugar. Cuando llego, estaba Daisy en la cocina, Lisa atrás, que están averiguando un mal olor, no sé, pues le hemos puesto veneno a los ratones para ver si hay un olor raro, pero al final no había ninguna cosa, nada. Y en el instante que tenía un seno yo estaba, porque ellas se gozaron y se rieron y me dijeron que yo dije que estaba ahí. Pero se produce una explosión y se rompe la manguera de metal con la estufa prendida del gas. Miren hasta dónde llega el amiguito Chanito, como le dice Jorge. Con todos sus demonios, porque esta palabra ya fue predicada en los cielos, y en el segundo y el primer cielo. Ya él está ahí obrando para ver si me quita la gracia. Yo salgo huyendo y ya intentamos, bueno, pero entonces en eso, el vecino de arriba sale huyendo, porque si yo hubiera estado frente a él, yo no vi. Quizá yo atine allá a cerrar el cilindro de gas, pero eso estaba saliendo una presión del diablo, y Lorenzo bajó huyendo, muchacho joven. Sí, exacto, así mío, el Lorenzo, y bajó huyendo, y cerró el gas. Ahí vino la calma, Daisy con el corazón casi dando gritos, Elisa, yo también asustado, porque yo vengo de la calle, de estar sofocado, que fui al banco, fui a los supermercados, fui a comprar mi vinito, porque a veces uno no da con vino. Y toda esa cosa, entonces, exacto, por meneo. Post-predicación. Entonces, digo, bueno, Señor, la única gran ventaja es que Él sabe por viejo, aunque Él es diablo. El diablo sabe más por viejo que por diablo, pero yo soy tan viejo como Él. Entonces yo tenía todo esto preparado, es decir, Él no me va a quitar mi gozo. Yo estaba estropeado con un dolor físico porque me fallé a cepillar esa piscina, estaba muerto. Limpié el patio, Elisa está llegando muy tarde. Traté de ayudarla. Bueno, hice todo lo que tenía que hacer, terminé muerto. Me acosté. El vino todavía está ahí, no, es que no hubo tiempo para el vino. No ha habido tiempo para el vino.
Quizá hoy después de las 3 de la tarde. El asunto, exacto, sí, para votarle 3. El asunto es que todo eso pasó y yo le garantizo que la conducta de mi esposa frente al Señor y la de Elisa, no es que estemos libres de pecado, pero yo sé que están tratando de caminar correctamente. Entonces ahora voy a lo que dice Pablo. Quise decirle el testimonio porque encontré que en este punto era que había que hablar de eso, por lo que voy a decir ahora. Le dije que se lo iba a aterrizar y empecé con ese pequeño testimonio. A veces no le dejamos puertas y ventanas abiertas y aún así nosotros somos vulnerables a ser atacados por las huestes espirituales de maldad que operan no solamente en las regiones celestes, como le digo, sino que van aquí a complicarnos nuestra existencia, pero otras veces somos nosotros mismos los que le damos lugar al diablo. Nosotros mismos para que él haga y deshaga con nuestras vidas. Por eso Pablo nos dice en Efesios que no nos peleemos como hermanos nosotros mismos, ni con el prójimo, que no nos airemos, que no pequemos, ni aceptemos que se oponga el sol o se oponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Para qué dice eso el apóstol Pablo? Para que no le demos lugar ni ocasión a que él se filtre en nuestras relaciones y en nuestras vidas. ¿Sabemos por qué, seguidores de Cristo? Miren lo que dice Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se oponga el sol sobre vuestro enojo. Y este versículo 27, que tú no se lo sabes, apenas tiene 3 palabras. Ni deis lugar al diablo. ¿Sabemos por qué? Lo que le voy a explicar, si quieren lo pueden anotar, o por lo menos préstenle atención. Estar bajo el dominio y la opresión y los ataques de los demonios nos traen, número 1, opresión, como este caso de este hombre de la región de los Gadarenos, que estuvo muchos años endemoniado, oprimido por la fuerza y el poder de destrucción que tiene Satanás con toda su legión demoníaca en el mundo de las tinieblas. Este hombre vivía en oscuridad, por eso dije que esa alabanza hay que ponerla al final. Este hombre vivía en oscuridad, estaba metido en las tinieblas. Encadenado, fuera de la libertad que da vivir en Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Número 2, vivir encadenado, no con cadena de hierro, sino con cadena de nuestra miseria humana de pecado, como yo digo. Alejado de la palabra, de la gracia y sin ningún futuro espiritual, condenado a vivir en ausencia de la presencia divina de Cristo por toda una eternidad. Tercero, estar en depresión emocional, en una demencia espiritual, como yo digo, sin conocer ni ver la luz resplandeciente, iluminándote espiritualmente, loco, dando voces, hiriéndose a sí mismo, sin ver la luz que ilumina a todo creyente y viviendo en continua oscuridad y en ansiedad. Número 4, el influenciado por los demonios vive intranquilo, buscando sin cesar cómo salirse de ese túnel de opresión, de maldad, que nunca termina y no puede ver a Cristo al final de ese túnel, porque es un túnel de tiniebla donde Él está cerrado, está enclaustrado. Finalmente, número 5, las personas que están bajo la influencia de los demonios no tienen su mente tranquila, ni viven en paz, no hay sosiego en ellos. En su corazón, en su mente, no tienen paz espiritual, ni en su alma, ni pueden alcanzar la paz de la que gozamos todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús, en su fe, en su salvación eterna, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A Él sea la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para terminar, le voy a decir lo opuesto, la otra cara de la moneda, que es estar viviendo influenciado bajo los demonios y esa fuerza demoníaca y estar fuera de la gracia de Cristo. La otra cara de la moneda es esta, la que vamos a ver ahora. Vivir bajo la influencia del Espíritu Santo y en la gracia de Cristo Jesús. Y se lo voy a simplificar, que fue fruto del Espíritu Santo que Jorge me fue a visitar a mí, a Daisy, en esta semana, que es lo que hace cuando se está bajo la influencia del poderoso Espíritu Santo de Dios.
Pablo se lo sintetizó de una manera muy poderosa a los Gálatas y le dijo que lo que hacemos es fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros y mora en nosotros. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el apóstol Pablo que contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Alabado sea el Señor. Entramos a la parte poderosa del mensaje. Versículo a la poshermenéutica de este texto. Versículos 14 y 16. Dice la palabra en esos versículos. (14 al 16). Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Esto se pone bueno ahora. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión estaba sentado, vestido, muy bien vestido, y dice el texto que estaba en su juicio cabal, como nosotros decimos, su sano juicio. Y tuvieron miedo. Versículo 16. Y les contaron lo que había visto, cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Esta es la esencia de esta poderosa palabra en esta mañana de hoy. La parte fundamental de esta predicación. La enseñanza central. Y es porque lo que vemos aquí en este texto, miren hermano, la intención de esta gente, de esta persona, era controlar a este hombre endemoniado. Ellos estaban cansados de vivir con él. Ellos lo que querían era controlarlo y no libertarlo de la garra de Satanás. A ellos se les importaba. Y nunca lo pudieron lograr, como vemos en el versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él, desmenuzando los grillos, y nadie podía dominarlo. Ellos no pudieron dominarlo. Entonces, al ver a este endemoniado en su sano juicio, en su estado juicio cabal, pensaron, y con mucha razón, déjenme decirle, de que si ellos no podían controlar al endemoniado, mucho menos tampoco podían controlar a aquel que lo había libertado, que era Cristo Jesús. Amén. Pongan atención que esto está muy interesante. Es decir, hermano, el terror del barrio, el endemoniado, entonces llega una persona, esa persona es Cristo Jesús. ¿Y qué pasa cuando llega Jesús? Él se somete, se acata, es vencido por la presencia del Señor. Se acató, se sometió. El Señor lo dominó. Entonces, por razón lógica, para ellos, los gadarenos, razón lógica, era que el que libertó a este hombre de los demonios necesariamente tenía que ser más peligroso que el propio endemoniado. Y por lo que dije antes, de que había un contenido económico, y es verdad, un componente económico, que representaba perder más de 2,000 cerdos. Ustedes saben lo que cuestan los cerdos. No solamente ayer, hoy, siempre los cerdos, el que lo tiene plata en la mano. Y aunque habían personas que lo comían y no lo comían en aquella época, pero sí no dejaban de entender de que era un negocio y que daba dinero, que dejaba ganancia. Y debemos resaltar el hecho de que los cerdos en esos tiempos representaban la inmundicia. Y los demonios no tenían problema con esa condición porque ellos mismos son inmundos. Y pueden coexistir sin ningún inconveniente con la inmundicia, ya que los demonios no tienen problema con ser inmundos. Entonces, al llegar Jesús, automáticamente el Señor llega, ven que se le está afectando sus ingresos, su dinero.
su economía. Y aunque hay una persona libre, libertada de la garra del demonio, le piden al Señor que se fuera de la región. Y la razón era que ellos ya estaban acostumbrados a convivir con su demonito, con su hombre endemoniado. Y con todos sus cerdos. A ellos se les importaba. Pero automáticamente se ve afectada sus ingresos, su economía, su estabilidad. Ellos le piden al Señor que se vaya por temor a que el Señor lo siguiera perjudicando. Ya le tumbó por el mar, le tumbó 2000 cerdos. Si te queda, va a acabar con nosotros. Amén. Temor a que Cristo, que tenía el dominio y el control sobre todas las cosas, como lo hizo con el hombre endemoniado, ellos no podían ni siquiera controlar a su demonio, mucho menos podían controlar a un Dios todopoderoso que era el que había sacado esos demonios. Amén. Dice el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno, de su entorno. Finalmente vemos otra cosa importante que tenemos que destacar, muy poderosa, en el versículo 18 al 20. Dice el versículo 18 al 20. Al entrar él en la barca, al entrar Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, dice el versículo 19, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20. Y se fue el hombre y comenzó a publicar en Decápolis cuáles grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, termina ese versículo 20 diciendo que todos se maravillaban de lo que él decía y de lo que el Señor había hecho en su vida. Hermanos seguidores de Cristo, yo lo desconozco, no sé quién lo conozca, pero se desconoce el por qué el Señor permitió a los demonios entrar a los cerdos. Quizás, y para mí quizás sea la razón fundamental, Él quiso darle una lección a esta gente de la región de los Gadarenos. Porque es obvio y lógico entender que esta gente estaba más preocupada por los daños a la propiedad, por las cuestiones materiales, por el dinero, que por la liberación de uno de su pueblo, de uno de su barrio. Y claramente observamos que Jesús valoraba más a la gente oprimida, con problemas, que a las propiedades y a las cosas materiales. Amén, hermano. Ahora bien, seguidores de Cristo, en el versículo 18 hay algo más profundo todavía, interesante. A mí me llamó mucho la atención. Cuando el Señor entra a la barca y el que había estado endemoniado le ruega que le deje estar con él y seguirlo. Como es natural, la respuesta que el Señor le da en el versículo 19 es que no se lo permite, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y es lógico entenderlo. Yo le entiendo de esta manera la postura del Señor y la negación del Señor, por lo que establece la propia palabra. La palabra dice que el Señor no cohabita con el pecado. Y aunque este hombre ya había sido liberado, este hombre ya había sido libertado, no era lo más importante que el Señor le complaciera, sino que lo más importante había sido que él estaba ya libre, libertado por el poder infinito de nuestro Señor Jesucristo de la garra del mundo de las tinieblas. Amén. Era más importante que él diera este gran testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida, que estaba esclavizado por el poder de Satanás y todos sus demonios. Amén. Y sobre todo, que esta gente eran gentiles, de un lugar donde nunca se había encendido ningún sentimiento, ni ningún avivamiento espiritual, mesiánico o del judaísmo. No había eso. Y creo que es la única vez, la única ocasión en que el Señor le ordena a una persona a la cual le haya hecho un milagro, por eso digo que la alabanza va, alguna sanación, y es cuando le dice que vaya y que lo divulgue en lugar de ordenarle al hombre que no lo dijera. ¿Por qué? Porque como ustedes observan, los 10, el leproso, el del estanque de Besaida,
el ciego, todos los milagros que hizo Jesús. A ninguno Él le dijo que fuera el lugar, a todo lo contrario. Vayan donde el sacerdote, paguen lo que haya que pagarle, y entonces ustedes están en problemas, pero no vayan y lo digan. El gozarse en las Escrituras, lo que se llama la revelación progresiva, que viene por medio del Espíritu Santo y que hace ver todas estas cosas. Amén. Finalmente, en el versículo 20 del texto de hoy vemos al hombre libertado de los demonios que va y cumple con el mandamiento de Cristo de hacerlo público en la ciudad de Decápolis. De cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y dice el texto que todos se maravillaban, es decir, que se cumple en este hombre endemoniado, este hombre de la región del Gadareno, se cumple lo que el profeta mayor Isaías había profetizado acerca del poder que hay de la deidad en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 61, versículos 1 y 2. Poderoso texto. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice Isaías, porque me envió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. La situación de este hombre, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero todavía me gusta más esta porque abarca más cosas. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Este hombre también estaba ciego, no podía ver, estaba sometido al mundo de las tinieblas. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta profecía que acabamos de ver se aplica perfectamente a este hombre gadareno que estuvo preso, cautivo en cuerpo, alma y espíritu, sin ningún tipo de libertad, en una cárcel espiritual diabólica, con un corazón totalmente quebrantado y abatido por una legión de demonios. Estamos en tiempo. ¿Qué más le puedo decir? Reflexión final de esta poderosa palabra implantada en esta mañana de hoy. Le decía en la introducción, Rafael, ven, pon la alabanza. Le decía que esta lucha que nosotros como cristianos enfrentamos es desde el principio. Lo hizo con Eva, con Adán, la manifestación demoníaca sobre nosotros los cristianos, sobre los seres humanos. Una lucha constante, una batalla, luchar, no olvidando que nosotros solos no podemos vencerlo. El enemigo es muy fuerte, como le pasó a este hombre gadareno, que para poder ser liberado y libertado del mundo de la tiniebla, tuvo que venir el poder de Cristo. Tuvo que contar con ese poder infinito, absoluto y eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Porque al igual que nosotros solo no podemos hacerlo, necesitamos necesariamente ese poder superior que está en la persona y en la palabra de Cristo Jesús, el Mesías, nuestro Redentor, que nos ha dado vida y salvación eterna. Por eso la palabra nos manda que no le demos lugar al diablo. Porque ni los discípulos de Jesús solo pudieron sacar los demonios a personas cuando ellos lo intentaron. La esencia fundamental de la predicación de esta palabra está centrada en esta mañana de hoy en apreciar cómo el poder, con su poder infinito, pudo dominar, controlar y someter a la legión de demonios para que abandonaran el cuerpo de este hombre gadareno. No importó que esta gente de la región fuera gentiles y que pocos sabían y conocían del Evangelio de la persona de Jesús. Pero para el Señor fuera más importante ir en auxilio de este hombre, a sacarlo del poder de las tinieblas
con determinación a liberarlo de la opresión diabólica por medio de su compasión y misericordia a un prójimo desconocido por amor a él, como el Señor establece en su palabra. El amor de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Para Jesús no era lo más importante la economía ni los cerdos, sino la liberación de este ser humano oprimido por las fuerzas del mundo de las tinieblas, y pudo atraerlo a la luz inaccesible por medio de su amor y de su poder infinito. Hizo un milagro con este hombre. Vivía en tinieblas, lo trajo a la luz. Le abrió un nuevo camino porque lo sacó de un túnel de oscuridad donde él estaba y lo trajo a ser una persona normal. Esa alabanza lo que dice es eso también. Así como la palabra y un texto puede tener varias aplicaciones, así es, esa alabanza tiene eso. Hizo milagro, le abrió camino, lo sacó de un túnel, le dio la promesa, cumplió la promesa el Señor en él, de que hay que amar al prójimo como nosotros mismos, y nos manda a nosotros a hacerlo, y él lo hizo. Él dio el ejemplo de ir en pos de un gentil, como somos nosotros, para darle salvación y vida eterna, y libertarlo y librarlo. Ponlo con la voz. No sale. Bueno, pues está bien. Eso es lo importante. Entender en esta mañana de hoy de que cuando Pablo dice de las dificultades que él atravesó en su ministerio, de poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tuvo que vivir todas estas cosas y pasar también por la oscuridad, porque él también vivió en oscuridad. Este hombre gadareno estuvo oprimido del espíritu, oprimido del alma, oprimido físicamente, sin ver la luz. Recibió la promesa cumplida de parte presencial del mismo Señor para poderlo libertar. Y eso Él hace con cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que yo he querido dejar en esta mañana de hoy. Y voy a terminar con este versículo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias porque nos permitiste, Señor, poder vencer a las tinieblas, así como libertaste a este hombre de las tinieblas, Señor. Te damos gracias porque por medio de tu poder podemos hacer estas cosas. Por medio de tu poder podemos enfrentar todas las adversidades que se presenten, siempre y cuando lo llevemos a tus pies, el lugar más alto. Amén. No solamente someter a nuestra propia concupiscencia, sino estos ataques que vienen esporádicamente. Y sobre todo cuando estamos más cerca de ti. Porque la idea de Él es alejarnos, sacarnos, quitarnos el gozo de vivir bajo la gracia, bajo la influencia del Espíritu Santo tuyo. De estar en tu presencia, de disfrutar la luz, de la paz, de la tranquilidad, del sosiego que solamente da estar cobijado bajo tu plenitud, Señor. Y por eso te damos gracias. Porque tú solo no nos dejas. Y además lo sabemos por medio de tu palabra, que sin ti no podemos hacer nada porque todo es por gracia. Por esa gracia infinita, que nos quitaste el pecado de nuestro cuerpo para hacernos aceptos ante tu Padre y nos sigue limpiando cada día hasta que tú vengas, Señor. Porque es un proceso largo. Tú mismo lo dices en la palabra, como dice Pablo. Persuadido de esto, que tú comenzaste una obra en nosotros y la vas a terminar. Porque a ti te complació, a ti te plació estar con nosotros hasta el fin del mundo, como dice tu palabra. Promesa que nosotros la hacemos nuestra. Pero mientras eso ocurre en el día a día, en los problemas, en las necesidades, en las circunstancias, no tenemos que ir muy lejos. Venir a tus pies. Presentártela, como dice Filipenses 4, 6, 7. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a saber guardar nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. La alabanza, la gloria es para ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias.